Aplicaciones para nuestra vida. Son profecías y profetas que escribieron en un tiempo bastante anterior, pero que obviamente por ser la palabra del Señor es vigente incluso para nuestros días. Eh, um, Antes de empezar, ¿cierto? Quiero hacer una breve introducción al profeta y abran su Biblia si ustedes tienen ahí, Abdías. Es un libro que se esconde un poquito, pero está ahí, ¿cierto? Tenemos Joel, Amós, Abdías. Quiero empezar con una introducción, ¿cierto? Para entender qué vamos a estudiar esta mañana. Básicamente hoy día vamos a ver la primera parte y el próximo domingo la segunda parte y final, porque justamente Abdías es uno de los profetas más cortos en cuanto a su profecía. Son 21 versículos simplemente, pero el tema podemos dividirlo en dos. ¿Quién es Abdías? Ahí ustedes pueden ver. Literalmente el texto hebreo dice Obadía, pero eso en realidad no es tan relevante. Básicamente se traduce como Abdías también. No se dice mucho de este profeta, hay muchos Abdías en la Biblia, pero significa siervo de Jehová y pertenecía al reino del sur. Segunda cosa, la fecha en que está escrito, ahí los teólogos están divididos porque hay dos fechas probables. O Abdías escribió en año 586 aproximadamente, o fue el primero de los profetas, que en este caso sería el año 840. Noten esta imagen para explicarles un poquito. Israel, ¿cierto? El reino de Israel tiene un gran quiebre. Se divide Israel y 10 tribus se van al norte y 10 tribus y 2 tribus se van al sur. Básicamente esa es la gran división del pueblo de Israel después de la división, norte y sur. Y en el sur, ¿cierto? Hay algunos profetas que están aquí, Nahum, Joel, Abdías, y otros que predican en el contexto también del norte, o aunque Jonás escribe básicamente una profecía que tiene que ver con Nínive también. Pero fíjense en este cuadro, se los explico. Israel, ¿cierto? Es invadido por el imperio asirio, el 722, termina Israel, se pierde, ¿cierto? Ya no existe más, debido a que Asiria como imperio, ¿cierto? Los conquista y finalmente ellos pierden, obviamente, su presencia en el pueblo de Israel. Judá dura un poquito más, hasta el 586, porque viene Babilonia, ¿cierto? Y los deporta, y esa deportación o exilio dura 70 años. Después vuelve Israel, o lo que queda de Israel, a su tierra. Y en este contexto, por supuesto, Asiria también, o en este caso Babilonia, empieza su invasión desde el 605 en adelante, empieza a merodear, como se dice, a Judá y finalmente son deportados. Ahora hay dos fechas. Abdías escribe o aquí en esta parte, pero, ¿cierto? Estudiando nuevamente todo lo que tiene que ver con el contexto, lo más probable es que, y de acuerdo a los versículos 11 al 14, ahí está el kit del asunto de cuál fecha es la más probable, y básicamente lo más probable sea la fecha más temprana. Por eso que Abdías es uno de los primeros profetas, y en general, eh, aunque están divididos los teólogos, una de las razones posibles es que no se menciona, por ejemplo, la destrucción del templo aquí en Abdías. Y eso ocurrió con el Imperio Babilónico. Entonces, esa es una razón fuerte para creer que fue un primer, ¿cierto? El primer profeta a comienzos, casi cuando se quiebra el imperio, en este caso el reino, más bien dicho, ahí, en esta ocasión, Abdías lo más probable escribió. Hay 4 invasiones a Jerusalén, porque se mencionan, de hecho, noten el versículo 11, si me acompañan ahí. El día en que estando tú, esta es una queja de Dios hacia Edom, llevando extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Jerusalén a lo menos fue invadido en 4 ocasiones, primero por Sisac, el rey de Egipto, en el año 926, en una segunda ocasión por los filisteos y los árabes en el reino de Roboán, ¿cierto? En el contexto de Segunda de Crónicas, y también hay otra invasión por el rey Amasías en el 790 y finalmente la otra acción es por Babilonia, el año 605 al 586. Entonces, estos son datos útiles que nos sirven para entender y ubicar al autor en ese contexto, pero básicamente quizás lo más probable es que Abdías estuvo aquí al principio como el primer profeta. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Noten el versículo 1, visión de Abdías, Jehová, el Señor, ha dicho así, y ahí está el destinatario. En cuanto a quién, a Edom. Una buena pregunta es, ¿quién es Edom? Aquí hay un poquito de información para entender quién es Edom.
era descendiente de Esaú, quien era hermano gemelo de Jacob, ¿ya? Hijos de Isaac y Rebeca, quienes desde el comienzo tuvieron enemistad mientras estaban aún en el vientre, dice incluso Génesis 25:22. De estos hijos, dice el Génesis, nacieron dos naciones. De ahí surgen los edomitas, ¿ya? Que eran descendientes de ¿quién? De Esaú. El autor de la epístola a los Hebreos describe a Esaú como un hombre profano, como decimos hoy, religioso, materialista, secularista, se podría decir. Ahora, lo interesante es que Edom, ¿cierto? Y lo vamos a ver después, la geografía en la que habitaba este pueblo era bastante, digámoslo así, espinosa. Noten en el versículo 3, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras, ¿dónde? Dice, en las peñas, ¿cierto? Las hendiduras de las peñas. Esaú se estableció en una región montañosa en el monte de Seir, de la que ahora es Petra. Petra es una localidad arqueológica en el día de hoy y es muy visitada. Por supuesto, no existen los edomitas porque se cumplió la profecía. Pero hoy en día usted incluso puede visitar ese lugar y hay ciertos, como aparece aquí en la imagen, es un centro turístico, ahí están las hendiduras, noten, en las rocas, hay varias aquí, y está la famosa Petra. En el día de hoy es un lugar obviamente turístico, arqueológico y en cierto sentido comprueba lo que la palabra del Señor dice. La otra pregunta no solamente es sobre quién es Edom. Ya sabemos, Edom era descendiente de Saúl, ¿cierto? Ahí vienen los edomitas. Pero la pregunta interesante es, ¿qué hizo Edom? Déjeme hacerle un breve resumen. Aquí hay un pequeño mapa. Ahí está Jerusalén, Amón y Moab, ¿cierto? Descendientes de Lot. Eh, Edom estaba al sur de Jerusalén, aquí, en esta parte. Ahora, ¿qué hizo Edom? Noten la siguiente lista. Es un resumen de quién era Edom. Edom fue hostil a Dios, casándose con mujeres cananeas. Génesis 26:34. Rechazaron la petición de Moisés de permitirles pasar por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Una enemistad histórica. Números 20, ahí está, 14 al 21. Los edomitas se opusieron a Saúl, siempre estuvieron ahí causando problemas. 4, pelearon contra Josafat, un rey piadoso del reino del sur, en este caso del reino de Judá. Se rebelaron en contra de Jorán, otro rey, también, ¿cierto? Segunda de Crónicas 21:8, un rey de Israel. Y finalmente, como dice el pastor MacArthur, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén el año 70, cuando los romanos, o los que quedaban de los edomitas. Herodes era un descendiente edomita. Ahora, como dice el pastor MacArthur, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén el año 586, ¿cierto? Perdón, eso es Babilonia, pero murieron defendiéndola el año 70. Aún quedaban algunos edomitas. Después de esta fecha jamás se volvió a escuchar algo referente a ellos, cumpliéndose cabalmente las palabras de Abdías, que dice el versículo 10, serían cortados para siempre. ¿Quién es Edom? Descendiente, ¿cierto?, de Esaú. Y había una enemistad constante con su hermano, que era Jacob. Ahora, esta mañana vamos a estudiar el siguiente mensaje de Abdías, que tiene que ver con la siguiente división. Primero vamos a ver la autoridad del profeta. Segundo, como es una sentencia, vamos a ver algunas divisiones al respecto. La sentencia enunciada, la sentencia confirmada, la sentencia anticipada, la sentencia explicada y finalmente el futuro de la odiada, que no vamos a verlo hoy día, sino el próximo domingo. Y esto tiene relación a Jerusalén. Pero antes, ¿qué les parece si oramos nuevamente al Señor? Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es nuestra luz. Y evidentemente, aún quizás muchos miran en menos el Antiguo Testamento cuando es palabra tuya, Señor. Palabra vigente para nosotros. Hay muchas enseñanzas teológicas que se desprenden de aquí. Aún enseñanzas escatológicas y por supuesto también enseñanzas prácticas para nuestra vida. Padre, en esta mañana ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, en este corto tiempo que tenemos para estudiarla, a la luz de toda la semana, en donde nuestra mente quizás está preocupada de otras cosas. En esta hora, por favor, ayúdanos a atender tu palabra, Señor, porque para eso estamos aquí, para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos entonces con la autoridad del profeta. Y básicamente, ¿cómo podemos resumir como una
Aplicación concreta, general, solo general, de Abdías, y usted acuérdese, esto tiene que ver con el futuro de los soberbios. Cuando se acuerde de un soberbio, de una persona soberbia, Abdías es un ejemplo tremendo de qué es lo que le pasa a los soberbios, cuando por supuesto no quieren humillarse. ¿Qué vio Abdías? Vamos con el versículo 1, hermanos. La autoridad del profeta dice ahí, visión de Abdías, Jehová, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y tengo que parar al principio para poder explicarles algo interesante. ¿Qué vio Abdías? ¿Qué dice su Biblia? Una visión, no una imaginación o una, digámoslo así, podría decirse ah, una especie como de idea mística, ¿cierto? O alucinación. No, es una visión. Y el texto hebreo interesante, literalmente se lee Jasón o Badí. O sea, Jasón básicamente es la palabra para referirse a la visión. Habitualmente en el Antiguo Testamento la palabra profecía tiene que ver con la palabra masá y nebuá en el texto hebreo y generalmente tiene la idea de una carga o de un peso que tiene el profeta. Pero aquí se destaca la manera en que recibe la revelación de Dios. ¿A través de qué? De una visión. Insisto, no se trata, ¿cierto?, de una alucinación, sino de una visión. Y eso es importante entenderlo. A veces la palabra profecía también se traduce como oráculo. No sé si ha escuchado esa palabra. Oráculo. Y en Nahum 1:1, no lo busque para que no perdamos, ¿cierto? Ahí el hilo. Dice Nahum 1:1, interesante, usa estos dos términos, profecía, ¿cierto? Y ahí se usa la palabra masá, que es como una carga que se pone en el corazón, sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y ahí se usan esos dos términos. La palabra para referirse habitualmente a profecía y el término jasón para referirse a cómo el profeta ve esa revelación de parte de Dios. Esto es típico en el Antiguo Testamento, ahí están repartidos los términos que se usan, jasón para visión, masá y neuá o nebuá para traducir profecía. Por ejemplo, en Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Daniel, por ejemplo, en 1:17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. ¿Se acuerdan que el autor de Hebreos dice que Dios se reveló a los padres por medio de quién? De los profetas y habló de diferentes formas, y ahora nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Es la culminación de la revelación, pero antiguamente estamos viendo cómo Dios daba esa revelación y en algunos casos era por medio de una visión, ¿ya? No una alucinación. En el día de hoy hay muchos profetas, ¿cierto?, que tienen alucinaciones, no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Estamos estudiando a un profeta real que existió en su momento y que Dios le dio revelación. Ahora, el término jasón, que se traduce como visión y tal término enfatiza la manera, como ya dije, en que el profeta recibe esta revelación. Habacuc 2:2, por ejemplo, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Otra vez se usa este término para enfatizar a qué se refiere Abdías con lo que está escribiendo y con lo que tenemos aquí. Era una visión y el énfasis es en la manera en que él la recibió. ¿En el nombre de quién escribe y habla Abdías? ¿Quién lo mandó a escribir? ¿Quién lo mandó a decir esa visión? Como dice nuestro versículo, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho, ¿cierto? Así en cuanto a Edom. ¿Quién es la autoridad de Abdías? Jehová. Él no escribe por iniciativa propia. Dios lo ordenó a escribir. Y esto es muy importante. Y si me quieren acompañar a Deuteronomio 18, por favor, porque esto es clave entender. Incluso en el día de hoy, esto tiene una aplicación para nuestros días, porque esto ya ocurrió en el contexto del Antiguo Testamento. Israel estaba rodeado de falsos profetas y los verdaderos profetas eran muy diferentes. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción, y esto es muy interesante, presunción, no la presunción, esa idea que yo, ¿cierto?, puede tener una persona de que tiene la razón, de que tiene cierta prerrogativa para levantarse y en este caso para decir algo. Dice el texto, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre,
A quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de Dios ajeno, noten lo que le pasaba. ¿Qué dice su Biblia? El tal profeta morirá. Era interesante que no cualquiera podía hablar, aunque de hecho lo hacían, porque Israel estaba lleno de profetas falsos, profetas que obviamente les interesaba quizás el dinero, profetizaban por, ¿cierto? Simplemente por una cuestión política y algunos profetas dicen, estos profetizan bien, bien, bien para Israel, pero no hay bien para Israel, sino todo lo contrario. Por eso Deuteronomio recuerda a la segunda generación, después que, ¿cierto?, la primera generación de los israelitas en el desierto muere, les dice, recuerden, si alguien tiene la presunción de hablar en mi nombre, yo no le he dicho nada que hable, esto tienen que hacer. Me pregunto si habían derechos humanos aquí. Quizás no habían muchos derechos humanos, ¿cierto? Profeta falso, muerte simplemente. Ahora, noten el 22, y aquí nos faltaban los curiosos de Israel que decían, pero Moisés, en este caso Josué, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumplió lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. O sea, la evidencia de que no era profeta era que si él decía algo y no se cumpliera o no se cumpliese, es falso. Pero yo creo que salten a Deuteronomio 13, vuelvan a Deuteronomio 13, porque esto es muy interesante. Deuteronomio 13. ¿Y qué pasa si se cumple lo que dice el falso profeta? En el día de hoy muchas personas dicen, no, si el tal profeta dijo algo y se cumplió. ¿Significa que lo que se cumple o lo que se hace siempre es algo que Dios establece? ¿O Dios está detrás de cada profecía? Por supuesto, hermanos, creemos por la palabra del Señor que no existen más profecías. Aquí está la profecía. En el contexto cierto pentecostal se habla de la profecía mayor, con eso implicando de que hay profecías de estándar menor que podemos aceptar. No, no existen profecías de estándar menor. El autor de Hebreos es muy claro cuando dice que en los antiguos tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, pero al presente nos ha hablado definitivamente por Cristo, porque Cristo no envió un mensaje, no envió una revelación, vino Dios en persona. Entonces la pregunta es, ¿qué más revelación quieres que el mismo Dios revelado en carne? Por eso el autor deja muy claro ahí, si no se acuerda puede revisar esa predicación. Deuteronomio 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, hoy día hay muchos de esos, ¿cierto? Y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosle. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque es Jehová vuestro Dios que está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿todo cumplimiento es siempre cumplimiento de Dios? No, hermanos. De hecho, en Tesalonicenses dice que en el futuro, y ya estamos viviendo en los postreros días, van a haber milagros que van a ser obrados por falsos profetas. ¿Para qué? Para que los que no creen en lo que está revelado en su palabra se pierdan simplemente. A veces puede haber un milagro que hace un falso profeta, claro, pero el que está haciendo ese milagro no es Dios. Dios lo está permitiendo a causa de un juicio de parte de Dios. Entonces, es interesante entender esto. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían claro, a ver, eres verdadero profeta si no se cumple lo que dices, eres un falso profeta, te espera la muerte. ¿Qué pasa si se cumple? No necesariamente es de Dios, porque a veces Dios probó muchas veces al pueblo de Israel. ¿Seguían mi ley, seguían mi palabra o seguían al agorero, al que decía sueños, al que venía y traía una visión que básicamente surgió de qué? De sus, como dije al principio, de sus alucinaciones. Bueno, ayer veíamos con los jóvenes un poquito sobre las herejías trinitarias. Y uno puede pensar eso ocurrió en el primer siglo, pero en el siglo XVIII apareció un joven, ¿cierto?, muy entusiasmado leyendo la palabra y de repente va en el campo y se le aparecen dos personas y le dicen, tú eres mi hijo amado, y ese fue José Smith que recibió una visión. Lo mismo pasó con Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Se le ocurrió estudiar la escritura sin, cierto, tutoría y llegaron a construir lo que en el siglo primero Arrio ya había dicho que había cuestionado la deidad de Cristo. En el día de hoy los arrianos modernos son quienes? Son los testigos de Jehová. Recibieron revelación, se les ocurrió ver cosas que no aparecen en la palabra.
y hasta el día de hoy los tenemos. Hermanos, ¿en nombre de quién escribe Abdías? Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así. Ahora, no se trata de una alucinación, se trata de una visión de parte de Dios. Y ahí está la autoridad, como ya dije, visión de Abdías. Ahí está en nombre de quién habla Dios y el texto hebreo lo dice así. Literalmente dice el texto ahí está el tetragramatón, ¿cierto? Para la palabra Jehová, son 4 letras y eso los judíos no lo leen, sino que básicamente lo dicen como Adonai. Y aquí Adón significa Señor. Podría leerse Adonai, Adonai, ha dicho. Por eso traduce, o se puede traducir, Jehová, el Señor, ha hablado. Y punto. ¿Cuál es la autoridad de Abdías? Jehová. Hermanos, esto es este libro que estamos leyendo. Son 23, 21 versículos. Es tan pequeño. Pero ¿saben qué es palabra de Dios? Es palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Quieres profecía? Lee profeta, aquí está. ¿Quieres saber lo que decían los profetas, cómo eran los profetas? Aquí está. Y yo pensaba en la semana, qué precioso es leer esto, porque es palabra de Dios, revelación de parte de Dios. Ahora, vamos con el segundo punto, la sentencia enunciada. ¿En qué consiste la sentencia de parte de Dios? Vuelve a su Biblia y dice lo siguiente, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón, y pregón es un anuncio que debe anunciarse, valga la redundancia, públicamente, con megáfono. Lo más probable, por supuesto, Dios no tenía un megáfono, pero se entiende la idea. Pregón, pregónalo. Y dice así el texto, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Contra quién? Contra Edom, contra los edomitas. En cuanto a Edom, quizás puede ser una traducción suave porque el texto tiene que ver, o el sentido es, profetiza en contra de Edom. No es un mensaje, no es una sugerencia, sino es una sentencia de parte de Dios. Lo que hace Dios no es algo local, segundo punto, incluye también, mis hermanos, un efecto hacia las naciones. Todo lo que pasa con Israel afecta a las naciones. Por eso el texto dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado ¿a dónde? A las naciones. Lo que Dios hacía en el contexto del Antiguo Testamento, hermanos, todos lo sabían. No habían redes sociales, pero la tradición oral era, wow, muy rápido. ¿Supiste lo que hizo el Dios de Israel? ¿Por qué habían tantos portentos? Bueno, Dios se manifestaba por medio de portentos en el Antiguo Testamento y todos conocían quién era el Dios de Israel, el Dios verdadero, por medio justamente de lo que él oraba. ¿Dónde llegó la fama de Dios en el contexto, por ejemplo, de la salida de Egipto cierto, de lo que era la persecución, vale la redundancia de los egipcios? ¿A dónde llegó su fama? Donde llegaba Israel, le anticipaba no la fama del pueblo, hermanos, porque Israel siempre fue un pueblo rebelde, sino la fama del Dios Todopoderoso. Y aquí ocurre algo parecido. Por eso que el autor dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Y evidentemente aquí, hermanos, claro que el autor usa un plural cuando dice hemos oído, no dice he oído. Y en cierto sentido existen varias opciones o interpretaciones de por qué el autor dice hemos oído. Se entiende que no lo dice a título personal, sino que él evoca este plural como refiriéndose, es algo que todos sabemos. ¿Ha escuchado esta expresión, un secreto a voces? Y eso es lo que estaba pasando. Todos ya olían, wow, mira lo que va a pasar con Edom. En el fondo, mis queridos hermanos, la retórica que usa el autor incluye, ¿cierto?, esta idea de que ya habían oído los ruidos de sables que iban en contra de Edom. Les doy un ejemplo. Esta expresión ruidos de sable tiene que ver con que escuchas el ruido, mira los sables, cómo suenan. Viene el ejército. Usted es testigo en el día de hoy de que los ruidos de sable contra el dictador Nicolás Maduro están en todos lados, ¿sí o no? Y ya le va a caer, ¿cierto?, el ejército americano. Más o menos es algo parecido. De repente un día nos vamos a levantar y vamos a escuchar Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos. Bueno, en el caso de Abdía, ya se olía, ya se escuchaba, mira, los edomitas les queda poco tiempo. El juicio de Dios ya está en camino. Escuchamos los ruidos de sable, refiriéndose a las espadas.
La idea, hermanos, Dios ya tomó una resolución y todos deben saber. Abdías subraya las sentencias determinadas con expresiones ya hechas. Dios ha dicho, hemos oído, mensajero fue enviado. O sea, ya está todo cocinado. No hay vuelta atrás. Ahora, el envío del mensajero a las naciones indica que las naciones han de levantarse por instigación de Jehová justamente para luchar en contra de Edom. Ahora, y hay una buena pregunta, hermanos. Isaías 13, 17, si quieren acompañarme ahí, dice lo siguiente. He aquí, yo despierto contra ellos, ¿contra quién? Contra los babilónicos, aquí se refiere a al imperio babilónico que llevó cautivo a las tribus de Judá. Dios usa las naciones, usa los imperios para sus propios propósitos, pero también Dios juzga a estos imperios. Y noten que aquí dice, he aquí, yo despierto contra ellos a los medos, porque ¿quién reemplazó a los babilónicos? Los medos persas. Pero ¿quién instigó para que un imperio se levantara contra otro? ¿Fue la política interna? ¿Los conflictos ciertos geopolíticos del contexto? Hermanos, Abdías, si hay una cosa que va a destacar, es que Dios es soberano. Dios maneja los siglos de la historia. Y aquí, en Isaías 13, claramente es un ejemplo. Dice, he aquí, yo despierto contra ellos a los medos. Lo mismo ocurre con Edras cuando él dice que yo voy a despertar el corazón de mi siervo Ciro. ¿Para qué? Para hacer volver a los hijos después de todo el exilio. Entonces, una muy buena pregunta y a veces olvidamos quién es Dios. Hermanos, Dios es soberano. Él maneja los hilos de la historia. No nosotros, no la gente. La gente tiene la ilusión de que tiene el control, pero Dios tiene el control de todo. Dios mueve naciones, Dios mueve pueblos, Dios destruye, levanta pueblos. Y aquí lo que Abdías está mostrando es que la geopolítica del Medio Oriente no está, ¿cierto?, suelta o se dirige a un sinfín que no conozcamos. Dios está detrás de todo esto. Ahora, tercer punto, hermanos, la sentencia enunciada, ahí está. Vamos con la sentencia, ¿cierto?, confirmada, versículos 2 y 3. Dios confirma, ya dio su sentencia, la enuncia, pero ahora la confirma. Versículos 2 y 3. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ja, 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 ¿quién me va a derribar? Nadie me va a alcanzar. Eso es lo que quería Edom, que era inexpugnable. Se sentía muy, muy superior a todos los demás, porque ¿quién podría alcanzarlos en esas peñas, en esas alturas? Veamos algunas cosas, hermanos. ¿Qué está diciendo Abdías? Noten esta pequeña comparación de versiones de la Biblia. Hay algunas pequeñas diferencias. Note que en la versión de las Américas dice, he aquí, te haré pequeño entre las naciones, ¿cierto? Noten cómo traduce NBI. Dice, he aquí, perdón, dice, te haré insignificante entre las naciones. Reina Valera dice, he aquí, pequeño te he hecho. Ahí se parecen mucho, pero la segunda parte de la frase dice, de las Américas, despreciado eres en gran manera. En NBI dice, serás tremendamente despreciado. Él cambia el sentido verbal, ¿cierto? Despreciado eres. En NBI dice, serás. Finalmente, Reina Valera dice, estás abatido en gran manera. Cuando uno se acerca al texto y dice, wow, ¿cuál es la idea aquí del profeta? ¿A qué se refiere? Y una traducción literal, hermano, el texto hebreo es este, empieza con una expresión de exclamación. Mira, esa es la idea. Observa. ¿Y qué es lo que está diciendo Abdías? Al lector, a nosotros, a los lectores originales, miren, observen qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo que dice literalmente el texto. Y la expresión en Reina Valera, pequeño te he hecho, quizás puede indicar un error en el sentido de que no se trata de potencialidad o de geografía, sino de ser insignificante. Esa es la idea. La palabra hebrea que se usa ahí tiene que ver justamente con eso. El texto literalmente dice, insignificante te hecho entre las naciones, despreciado eres tú en gran manera. Pero la pregunta es, ¿cómo se sentía Edom? Un campeón. ¿Y cuál es la visión de Dios? No, no eres un campeón, eres insignificante. Y
y de hecho vas a ser destruido. Eso es lo que está diciendo el texto. Miren, es un llamado a atención y esto es lo que habitualmente hacían los profetas. Mostraban un cuadro anticipado de lo que iba a ocurrir para la ayuda de la memoria y la mente. Miran lo que va a ocurrir. Un anticipo para la mente. No se trata de estatura, pequeño techo, no, sino de impotencia. Edom se creía súper potencia, pero era todo lo contrario, era un pueblo que estaba al borde de la destrucción por su propia impotencia. En este sentido, hermanos, Dios por medio de Dios le dice a Edom lo que verdaderamente era. Claro, el soberbio, ¿cuándo reconoce que es débil? Cuando un soberbio reconoce su humildad diciendo, bueno, Dios es finalmente soberbio. El soberbio no reconoce eso. Y eso es lo que dice el texto. Noten el versículo 3. La soberbia, y noten, ¿de dónde surge la soberbia, hermanos? Del corazón. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ahora, otra cosa que dice el texto, y lo dice literalmente, serás despreciado. Suena bien, pero la idea es presente. Despreciado eres tú. Ya a la hora de escribir Abdías, Dios ya estaba despreciando a este pueblo. Hermanos, Dios no desea que lo malentiendan. Por esto subraya la sentencia de manera directa, clara y contundente. Eres despreciado. No solamente serás despreciado, eres despreciable. No sé si le han dicho a usted así, es terrible. Pero Dios dice esto por medio del profeta. Hermanos, Dios también es directo frente a otros que en su obstinación escogen el camino del orgullo. Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes. ¿Y qué pasa con los orgullosos? Los humilla. Santiago 4:6 dice, Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios y da gracia al que se humilla. Lucas 14 dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, Edom es el ejemplo histórico del orgullo. De quien dice, "Oh, ¿qué me va a pasar a mí? Mira quién soy." Ahora, justamente, hermanos, el orgullo llevó a Edom a su sentencia. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Volvamos a leer. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dice, ¿quién me va a alcanzar? Nadie me va a alcanzar. El texto dice, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me va a derribar a tierra? ¿Quién va a poder llegar aquí? Hermanos, el orgullo surge del corazón, nunca es una respuesta justificada, nunca, jamás. Por eso es peligroso, hermano. El orgullo es peligroso. El orgullo ciega, no permite ver nuestra condición y peor aún, es la causa de interpretaciones equivocadas, porque justamente el orgullo ciega los ojos. Lo anterior se revela en el versículo 5. Si el orgullo engaña, no permite ver. Bueno, ¿qué creía es donde sí mismo? Vuelvo a leer. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me va a derribar si soy tan poderoso? Si te remontares como águila, y ahí está la sentencia. O básicamente, lo que estamos viendo aquí, la sentencia confirmada. Ah, ¿crees que eres poderoso? ¿Crees que eres inexpugnable? Déjame decirte lo siguiente, dice Dios por medio del profeta. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, ¿sabes qué? De allí yo te voy a derribar. Hermano, estas son palabras potentes de Dios para un hombre y un pueblo totalmente orgulloso que cree que es inexpugnable. Note lo que Dios mismo asegura, si te remontares como águila, de allí mismo te voy a sacar. Cuarto, la sentencia anticipada. Todo orgullo tiene presunciones. El orgulloso tiene presunciones. Cree que está seguro. En el caso de Edom, creía que estaba seguro por su localidad geográfica. ¿En qué confiaba Edom? Versículo 3 y 4. Noten este pequeño resumen, ¿cierto? En qué confiaba Edom. Versículo 3 y 4. ¿Qué dice su Biblia? Menciónelo usted. ¿En qué confiaba Edom? Resumiéndolo en una palabra. ¿Nota alcanza a captar en qué confiaba Edom? Primero, le voy a ayudar.
las alturas. Nadie me va a alcanzar. ¿Qué más? Versículo 7. Note ahí. ¿En qué confiaba Edom? Los acuerdos que había logrado con quién? Con sus aliados. Segundo, aliados. 8. ¿En qué confiaba? ¿Qué dice su Biblia? Wow. En sus ministros. Tenemos ministros espectaculares, decía Edom. Tremendos, son sabios. Versículo 9. ¿Qué más? Valientes. Esto es interesante. La pregunta no es cómo se veía Edom, cómo Dios veía a Edom. 4 flotadores de fierro. ¿Le han entregado flotadores de fierro a usted? ¿Qué pasa si le entregan un flotador de fierro? Se hunde. Bueno, básicamente estos eran los flotadores de fierro de Edom. Las alturas, sus aliados, sus sabios. Hermano, la salud puede ser una presunción de mi parte. Uf, yo tengo súper buena salud. ¿Quién te asegura que estarás vivo mañana? ¿Quién te asegura que estarás vivo? No, tengo un cuerpo fitness. Uf, el dinero. No, yo tengo buen trabajo, tengo buen dinero. ¿Quién te asegura que vas a tener dinero mañana? Hermano, eso es lo que el orgullo lleva a pesar a las personas en flotadores de hierro. ¿Quién te asegura que tendrás solvencia la próxima semana? ¿Qué pensar de la inteligencia? No, yo soy súper inteligente, soy sabio, los demás son todos unos necios. Hermano, ¿se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Miren, acompáñenme un momento a Daniel 4, por favor. ¿Qué perdió Nabucodonosor? Tuvo un estrés laboral, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó? Y esto es muy importante. Nabucodonosor tuvo un sueño sobre un gran árbol que fue talado. ¿Quién le interpretó el sueño? Daniel. El profeta Daniel le advirtió que él era el árbol. ¿Y qué pasó con este rey babilónico? Daniel 4, 28 al 33. Acompáñenme, por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, un soliloquio, hablándose él mismo, no está la gran Babilonia, no es esta, perdón, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para mi gloria de mi majestad. ¿Qué vemos aquí, hermano? Orgullo en todo el sentido de la palabra. Vuelvo a repetir. Camina Nabucodonosor por sus palacios y dice, soy bacán, ¿cierto? No dijo eso, por supuesto. Tremendo, dijo, soy tremendo, soy un supercampeón, mira lo que he construido. 31. Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti de un día para otro. Y nota en el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Hermano, habitualmente quienes nos adherimos a lo que se conoce como calvinismo resaltan lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo, Dios es soberano sobre los reyes, Dios es soberano sobre incluso el plan de la humanidad. Dios estorba, ¿cierto? Dirige la historia, pero a mí no me toca, porque Dios respeta mi libre albedrío. ¿Han escuchado eso? Bueno, para eso está el libro de Job, para que entendamos de que Dios aún permite, ¿cierto? La desgracia. ¿Qué le pasó a Job? ¿Se acuerda? Perdió todo, hermano. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones. Ah, pero obviamente que Satanás no tocó su cuerpo, ¿cierto? Tocó su cuerpo. Porque Satanás tenía poder o porque Dios lo permitió. Hermano, aquí hay algo impresionante aquí en Daniel. Porque lo que básicamente sufre Nabucodonosor es la pérdida de la razón. Y a veces podemos pensar, no, lo tuyo es algo psiquiátrico. No sé, a lo mejor puede que haya sido un abuso de sustancia, pero nunca pensamos en que esa ecuación también muchas veces es producto de que Dios ha permitido
Hermanos, que besemos el polvo para que nos demos cuenta de nuestro orgullo. Noten el versículo 34 y 37. Mas al fin del tiempo, Daniel 4:34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué perdió o qué había perdido Nabucodonosor? Hermano, no había perdido sus bienes, había perdido lo que en este tiempo están perdiendo muchas personas, que es obviamente la coherencia, la razón. ¿Y saben qué es lo que sucedió automáticamente? Miren, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Hermanos, ¿qué entendió Nabucodonosor? Él era un soberbio de los primeros en la lista. Pero Dios lo humilla hasta el polvo y él, después que recupera su razón, se da cuenta cuál es su posición en el mundo. Oh, soy una hormiga. A Dios sea la gloria, dice Nabucodonosor, porque a él pertenece todo el dominio. Hermanos, dice el versículo 36, en el mismo tiempo que alabé al Señor, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y noten la última expresión del versículo 37, Él puede humillar a los que andan como. Oremos por tal hermano, está pasando por una situación difícil. Hermanos, déjalo. A veces es el orgullo. No, esto le pasó a una hermana. Está sufriendo tantas cosas. Déjalo. Dios está tratando con él. Hermanos, ¿qué necesitamos discernimiento para ver muchas veces lo que sufren las personas? Porque a veces es consecuencia de sus propios pecados. Y Dios permite que el soberbio bese el polvo para que se dé cuenta, como Nabucodonosor, que solo Dios merece la honra y la gloria. Hermanos, el orgullo ciega. No permite ver quién soy. Puede estar pasando por una situación tú mental difícil. Pero la idea es que mires al cielo y digas, Señor, gracias por lo que has hecho. Porque en el fondo, cuando no entendemos, Dios permite que pasemos situaciones complicadas, aún en estos tiempos en donde las enfermedades mentales han subido a un nivel, pero preocupante. Y decimos, no, en realidad esto puedes mejorarlo con pastillas y todo, pero, y nos damos cuenta de que Dios está tratando contigo y conmigo. ¿Para qué? Para que confíes más en el Señor, para que pongas al Señor en primer lugar. Pero a veces, aún así, todavía no eres capaz de poner en primer lugar al Señor y puedes faltar una, dos, tres veces a los cultos insistiendo en que tienes otras cosas más importantes que hacer. Hermanos, ¿importa cómo tú te ves? Uf, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te ves tú? Pastor, soy un supercampeón. Eso no importa, importa cómo Dios te ve. Y vivimos en un mundo narcisista. ¿Qué significa eso? Enfocado en ti. Basta ver las redes sociales, las fotos. Hermano, es increíble. Un narcisismo pero tremendo. Puedes aparentar humildad, pero las evidencias muestran quién está en primer lugar en tu vida. Los pastores tenemos gran facilidad de este ejercicio de tener redes sociales, no para andar viendo lo que tú haces, ni que comiste el día anterior. Muchas veces nos sirve para ver qué hay en tu corazón y qué hay en nuestros corazones. ¿Importa cómo te ves tú? Hermano, vivimos en un mundo narcisista. Que nadie me diga nada. Y eso es el otro polo del narcisista. Recuerden que eso surge de una mitología de Narciso que se ahogó mirando su belleza en el reflejo del agua. Se miraba y decía, ¡oh, que soy hermoso! Y se fue inclinando, inclinando, ¡pum! Se cayó al agua y murió. Ahí viene el mito de Narciso. Y los narcisistas habitualmente no desean que les digan nada malo. Porque paralelamente al narcisismo vivimos en una generación de cristal. ¿Qué significa generación de cristal? Frágil. No puedes decirle a nadie, oye, estás equivocado. Ay, estoy equivocado. Hermanos, ¿cómo veía Dios a Edom? Versículo 2. ¿Cómo veía Dios a Edom? Y noten aquí, se los resumo.
Ahí está. Estás abatido en gran manera. Despreciado eres tú en gran manera, como veíamos la traducción más literal. Así Dios veía a Edom. ¿Cómo se veía Edom él mismo? ¡Wow! Soy súper bacán. ¿Quién me va a alcanzar aquí? Somos poderosos, tenemos la última armamento, ¿cierto? Así que nadie nos va a impugnar. ¿Qué importa cómo te ves? Me importa cómo Dios veía a Edom. Y aquí hay algo interesante, porque todas estas declaraciones, como es propio de los profetas, son hechas en un estado perfecto. Estoy hablando de la gramática. Miren, pongan atención. Estás abatido. No dice estarás abatido. Pues dice el 5. ¿Cómo ha sido destruido? Pero aún no llega al juicio. El versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Lo habla como si ya ha ocurrido algo. Y esto es propio de los profetas. Ellos no ven, hermanos, el futuro hacia adelante. El profeta siempre ve el futuro, lo que Dios dice hacia atrás. Porque para el profeta, lo que Dios dice se va a cumplir de una manera radical. Por eso en Salmos 2 dice, yo he puesto mi rey en Sión. ¿Quién es? El salmista anticipa lo que Cristo va a hacer un día cuando venga a reinar desde Jerusalén. Pero el profeta lo ve como ya una realidad. Hermanos, aquí lo que nos está indicando Abdías es que Edom está alucinado consigo mismo, es un narcisista, un orgulloso, pero no nos interesa cómo se ve, nos interesa cómo Dios lo veía. ¿Y cómo Dios lo veía? Como abatido, como destruido, como saqueado. Y el versículo 10, noten, por la injuria a tu hermano, Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Vamos con el penúltimo punto, hermanos, la sentencia explicada. Bueno, ¿y por qué fue juzgado Edom? Ya sabemos, es orgulloso, es soberbio, es narcisista, pero hay otras razones. Versículos 10 en adelante. Leo del 5 para entender. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastare? Si entraran en ti vendimiadores, estos que se dedicaban a recoger las uvas, ¿no dejarían algún rebusco? Lo que está anticipando, hermanos, Abdías es, vas a quedar sin nada. 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Abdías está diciendo, mira, te crees poderoso, pero ni siquiera te vas a quedar con un palo. Ni siquiera vas a quedarte con algún bien, vas a ser escudriñado, vas a ser desalojado totalmente. 7. Todos tus aliados te han engañado. Edom tenía aliados, había firmado, ¿cierto? Acuerdos con las naciones, seguramente. Sí, te vamos a proteger, pero Abdías anticipa. Todos tus aliados te han engañado, hasta los fines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Los aliados de Edom fueron sus propios perseguidores posteriormente. 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. ¿De qué les servía, hermanos, tener a Edom sabios y valientes? De nada. De nada. Versículo 9. Y sus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Y eso es lo que acabamos de ver con la sentencia, ¿cierto? Anticipada. Vas a destruir, quedarás destruido. Ahora el versículo 10, hermanos, hasta el versículo 14, y eso vamos a ver hoy día, explica la razón. La sentencia explicada tiene que ver con las razones de juicio. El primer elemento causal tiene que ver con a quién se le ocurrió Edom hacer mal. Y esto es muy importante. ¿Considera a Dios, a su pueblo Israel, una nación común? Noten el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob. Noten, hermanos, el versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén.
segunda referencia al pueblo escogido de Dios. Jacob, Jerusalén. Nota en el versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de quién. ¿Es Israel un pueblo común para Dios? No. Lo estuvimos viendo en los pactos. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Hermanos, es Dios que hizo un pacto, no un par de teólogos protodispensacionales. No, es Dios que hizo un pacto con ellos. Y Dios no va a borrar lo que Él ha dicho. Por eso Él aquí manda a un profeta diciéndole, oh, se te ocurrió tocar a mi pueblo. Mi pueblo es rebelde. Claro, pero es mi pueblo, dice Dios. Ahora, nota el siguiente recuadro en Jeremías, y busque por favor Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremías escribe en el año 630, contemporáneo de Ezequiel, en un contexto de invasión babilónica. Aquí ya Israel, las tribus del norte ya desaparecieron, solamente quedan las tribus de Judá. Y el cuadro explica, hermanos, una cuestión elemental en el plan de Dios, que también Abdías va a anticipar y señala en la segunda parte de esta profecía que vamos a ver el próximo domingo. Anticipa algo. Noten este recuadro, ahí, versículo 29, 10. Léalo ahí, lo tengo aquí adelante. Si quiere leerlo, alcanza a leerlo. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué se anticipa ahí, hermanos? Bueno, hay un juicio anticipado, pero también, ¿cierto? Se revela de que después del exilio de Israel, Dios va a hacer volver ¿a quién? Su pueblo. Vamos a ver que este cuadro de juicio anticipado y restauración es un patrón en todos los profetas. Juicio y restauración. Pero noten lo que dice al medio, versículo 11. Uno de los versículos más mal interpretados en el día de hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Que malinterpreten este texto y se lo apliquen a ustedes mismos. Dice eso el texto. ¿A quién se está refiriendo este versículo? No está refiriéndose a nosotros, no está refiriéndose a la iglesia, no está refiriéndose a un desamparado, está refiriéndose a Israel, hermanos. Y el texto dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Israel. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que espera Israel? Bueno, que le vaya bien. Pero en la porfía, en su rebeldía, hasta el día de hoy, Israel ha rechazado a Cristo. Pero noten el versículo 12 al 14 de Isaías, o en este caso de Jeremías 29. Noten que esto está seguido en el texto, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré, ¿cierto?, a vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué pasó después del exilio? ¿Volvió Israel a su tierra? Sí, hermanos, volvió, su palabra se cumplió. Pero esto tiene una perspectiva aún futura, incluso en nuestro contexto. ¿Por qué? Noten el versículo que dice ahí, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pregunta, ¿Israel está buscando al Señor hoy? Ah, no, entonces esto no, en realidad no se puede cumplir porque en realidad, bueno, yo quiero espiritualizar este texto, a lo mejor se refiere a la iglesia. No, hermano, si Dios dijo, ustedes me van a buscar un día, eso va a ocurrir. Ustedes me van a invocar, lo van a hacer porque yo lo digo. Y el texto sigue diciendo, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Qué está diciendo Dios? Y esto se cumple progresivamente. ¿Ustedes sabían que Israel el año 70 fue nuevamente exiliado? Hermanos, del año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo. Israel desapareció en el concierto de las naciones. Pasaron, ¿cuánto tiempo hasta que Israel fuera reconocido como una nación? 1948.
Ah, no, es que eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso es una casualidad, porque el Israel ya no existe, ahora la iglesia es el nuevo Israel. Hermano, qué terrible es esa interpretación. ¿Acaso Dios no es soberano de lo que pasa aún en el día de hoy con las naciones? Abdías me recuerda a mí, Dios tiene el control de las naciones, no la política interna de los países, no la ONU. Dios es el que controla, aún usa los malos reyes para sus propósitos. Ahora, Dios tiene un plan para con su pueblo escogido. Lo que pasa con Israel siempre será importante. Notemos las siguientes referencias que subrayan que Dios no es indiferente a su pueblo, hermano. Ahí está, versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob. Claro, Dios escogió a Jacob. ¿Cómo no le va a importar? Se hizo promesas con Jacob y echaban suerte sobre Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es el pueblo escogido, es la ciudad escogida del Señor. Finalmente, versículo 12, no debiste alegrado de los hijos de Judá. No hay ni una alusión aquí, hermanos, que esto se esté refiriendo a otra nación, a otra entidad, aún a un supuesto nuevo Israel. El profeta Abdías en estos versículos explica la sentencia de Dios y el por qué Dios no solo ha condenado a Edom, sino que ha determinado su fin. Del versículo 10 en adelante se mencionan algunas características porque se explica la sentencia. Notemos, hermanos, aquí, versículo 10. ¿Cuál es la razón? La explicación de por qué. ¿Cuáles son los atenuantes de Edom que llevaron a Dios a juzgar a Edom? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Lo alcanza a leer? Muy bien, por ahí escucho injuria. Y básicamente la palabra ahí es interesante que por su falta de solidaridad, testigo perverso. La palabra, hermanos, aquí en el texto, injuria, es la palabra jamás. Oh, qué curioso. Jamás en el texto hebreo. Y significa literalmente testigo perverso. Testigo perverso. El texto dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Ahí está la primera atenuante. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Dice Don. Primer punto. La injuria. Versículo 11. ¿Cómo podemos resumir? Segunda atenuante. Lea su Biblia. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Qué dice el versículo 11? El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Dice, por su complicidad activa, eras como unos de ellos. Estabas mirando y no hiciste nada. Hermanos, en el día de hoy, eso también se practica. ¿Ves que alguien está pasando por necesidad y qué haces tú? Estoy hablando de a un hermano que sufre. No haces nada, no hacemos nada. No a otro que lo haga. Aquí hay una complicidad terrible y perversa. Israel está siendo llevado cautivo o está siendo maltratado por un invasor. Pero ellos se quedaron mirando, hermanos. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de su angustia. Que vemos aquí, indiferencia culposa. Te quedaste mirando. Qué terrible esto, hermano. Saber que hay una necesidad, saber que alguien está sufriendo, incluso hay gente que se va a reír. Ja, ja, ja. Eso le pasó por soberbio. Cuando tú mismo puedes hablar con soberbia, en vez de decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Te quedaste mirando, no hiciste nada. ¿Se dan cuenta que los Miranda son muy antiguos, esta familia? Antiguos, antiguísimos. Y terrible, porque eran perversos en este contexto. 13, hermanos, ¿qué dice el 13? No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no, debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Un aprovechamiento total. ¡Wow! Ahora que conquistaron a Israel, aprovechemos de ir a buscar sus bienes. Eso es lo que hicieron y básicamente esto podemos resumirlo con un aprovechamiento culposo también. Se aprovecharon de que estaban siendo invadidos. Seguramente robaron los bienes del pueblo. Pero ¿quién estaba mirando, hermano? Dios estaba mirando. Versículo 14.
¿Qué vemos en el 14? Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Cuál es el atenuante aquí? Básicamente dos. La alevosía, ¿cierto? ¿Y qué más? Vemos, ¿cierto? La infamia. Son, en cierto sentido, conceptos que engloban una actitud, ¿cierto? Totalmente injustificada, cruel, malvada y perversa. Alevosía significa actuar con conocimiento de causa, incluso con confabulación. Imagínense, muchos de ellos estaban escapando de su invasor. Y en las encrucijadas, ¿qué hacían ellos? La espada. Aprovechemos esta circunstancia que están quedando mal. Y muchos de ellos incluso mataron. ¿De quién? A los hijos de Israel. Hermanos, era una infamia. Fue una infamia. Ahora termino con algunas conclusiones, hermanos, que son obviamente aplicables para nosotros. Conclusiones teológicas. ¿Qué aprendemos de Dios? Abdías deja implícitamente claro que Dios maneja los hilos de la historia. Mira, insignificante te he hecho entre las naciones, despreciado eres tú en gran manera. Dios no solo instiga a las naciones, también las hace desaparecer, hermanos. Pregunta, ¿dónde está Sodoma y Gomorra? ¿Existe hoy? ¿Dónde están los moabitas? ¿Los amonitas? ¿Los filisteos? ¿Dónde están? Desaparecieron. Pregunta, ¿dónde están los edomitas en el día de hoy? ¿Existen? La palabra de Dios se cumplió. Hermanos, nosotros el 16 de noviembre de este año vamos a votar. Déjeme explicarle que vamos a tener, esa es una ilusión por un momento. Usted va a tener la ilusión de que tiene el poder en sus manos, pero Dios ya decidió quién va a ganar. A veces nosotros creemos que tenemos el control de las cosas. Usted no tiene el control de las cosas. Daniel 12 o 2 dice que Dios pone y quita reyes. Cuando usted lee la escritura desde el comienzo, usted va a dar cuenta que quien dirige la historia no son los hombres, es Dios. Y eso no quita el hecho de que usted no debe dejar de hacer lo que es correcto. Segunda conclusión teológica. Se vuelve a recalcar aquí el carácter de Dios frente a lo malo, al malo y el mal. Dios no hace vista gorda. La gente hace vista gorda. Dios no la hace. Jonás nos da el ejemplo de Dios frente a lo malo, al malo y al malentendido. Nahum, que escribe también en contra de los sirios, es el ejemplo concreto de esa justicia punitiva de parte de Dios con los culpables. Abdías aquí nos enseña que la familia no tiene fuero. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Edom, recordemos, vuelvo a insistir, era hermano de Jacob, pero desde el principio actuó mal y tal situación llegó a un colmo que Dios no pasó por alto. Esta es la enseñanza teológica también. Dios no pasa por alto lo que pasa con su pueblo escogido. Algunas conclusiones éticas, hermano. El problema esencial del pecado de Edom paradójicamente se sigue viendo en el día de hoy. Versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ay, ¿quién me va a derribar? ¿Quién me va a derribar? Bueno, fuiste derribado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermano, esto es lo que provoca la soberbia, engaña el efecto de la obnubilación. Estás obnubilado. La palabra obnubilado básicamente describe el estado de una persona que sufre cierta pérdida temporal del entendimiento y que no ve, no tiene la capacidad de razonar o darse cuenta con claridad de las cosas, porque está obnubilado, está ciego, no ve nada. Lamentablemente muchas veces somos testigos de personas que producto de la soberbia, simplemente de la soberbia, son incapaces de ver sus errores. Indiferencia al consejo. Te quiero dar un consejo. No necesito tu consejo. Ambigüedad cristiana. Nunca se definen servir al Señor. Obnubilación egocéntrica. No, no, si yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Qué pensaba Díaz, o en este caso, perdón, Edón? Va a derribar. ¿Quién va a llegar acá? Actitudes infantiles y carnales. Cuarto, hermanos, la conducta hostil de Edom hacia Israel también es una muestra de lo que pasa cuando hay envidia arraigada en el corazón.
No, no, y esa envidia, si no es tratada, pasa de generación en generación. ¿Por qué? Porque los edomitas eran, hermanos, descendientes de Esaú. Pero esa envidia no pasó o no terminó justamente con Esaú. Siguió por generaciones. Lo mismo sucedió justamente con Esaú hacia su hermano Jacob, y justamente esto se debía a la envidia. Y esto se notó específicamente al principio cuando los edomitas no quisieron dejar pasar a Israel por sus tierras en el contexto de la salida de Egipto en Números capítulo 20. ¿Qué me dicen del odio presente de los árabes hacia los judíos? De los grupos radicales. Pero también me preguntaba, hermanos, ¿qué tal de nuestras vidas? ¿Hay alguien en tu familia a quien odias? ¿A quien por, no sé, por algunas generaciones ni siquiera quieres ver? 5, penúltimo. ¿Cómo se veía Adón a sí mismo? La pregunta es cómo tú te ves ahora. Las madres dicen, mi hijo es bueno cuando es un delincuente. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo vas en la formación de tus hijos? No, pastor, yo súper, súper bien, está todo bien. No hay ningún problema. ¿Cómo va tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo tú te ves? No, yo soy un esposo genial. La esposa, ¿cómo eres como esposa? Pastor, soy el premio para mi esposo. ¿Realmente eso es así? ¿Cómo vas con tu compromiso con el Señor? Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, noten, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se acuerdan lo que le dice Cristo a la Odisea? ¿Ya? ¿Qué pensaba la Odisea? Es muy parecido a Edón. Yo soy, excelente, no me falta nada, ¿quién me va a alcanzar? Jesús a la Odisea dice, porque tú dices, yo soy rico y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, una buena pregunta es, ¿cómo te ves ahora? Pues es necesario preguntar, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué manda el Señor a este pueblo? Compra oro de mí, vestiduras blancas también se menciona en los versículos que siguen. ¿Y qué significa eso? Tú necesitas a la persona de Cristo en tu vida, no como un accesorio, sino como el Señor y Salvador de tu vida. Porque tú puedes decir, estoy bien, pero es importante cómo Dios te mira. Y si has rechazado a Cristo, hermanos, estás perdido. De la misma forma que los edomitas, en su orgullo, pensando que estaban bien en la altura. ¿Cómo te ves? No es la pregunta correcta, sino es cómo Dios te ve. El Nuevo Testamento dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, y uno se pregunta, ¿qué me lleva o qué lleva a alguien a no creer en Cristo? ¿Acaso no es el orgullo? No, yo no necesito de Cristo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese orgullo que estaba en Edón puede estar en tu vida. Finalmente, ¿cómo se veía Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Poderoso, mira lo que he hecho, tremendo mi reino. ¿Qué tenía que haber hecho Nabucodonosor? Daniel 4:26 al 27, y con esto termino, hermanos. Dice el texto, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Quién gobierna la vida? ¿Quién gobierna las naciones? ¿Quién gobierna mi propia vida, hermanos? Nabucodonosor entendió, y de hecho el mensaje, en este caso de Daniel, es súper explícito y aplicable aún para nosotros, porque revoca o evoca también este orgullo de Edom. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, se te devolverá tu reino. Por tanto, oh rey, y noten, y este es el consejo aplicativo, ¿qué le dijo Daniel que tenía que hacer? Acepta mi consejo. ¿Qué es lo que hace un orgulloso? No quiere escuchar el consejo. Hermano, ¿cuál es la aplicación? Acepta el consejo.
Si recibes un consejo de parte del Señor, no lo rechaces, acéptalo. No seas como Edom o los edomitas, que en su orgullo dijeron, no, yo estoy bien, no necesito consejo. Miren, Nabucodonosor se hubiera ahorrado 7 años, porque ¿cuánto pasó como un esquizofrénico? Perdió totalmente y Dios hizo eso. No habían psiquiatras en ese tiempo, no habían antidepresivos, o no habían, no sé, exámenes que de hecho ni siquiera hay hasta el día de hoy, porque hay muchas cosas desconocidas de la mente. Pero Dios, hermano, fue directamente con Nabucodonosor para mostrarle que el que gobierna no es él, sino que es Dios el que gobierna. Y aquí en este texto, Daniel le dice, por tanto, rey, antes de que él cayera en su orgullo, acepta mi consejo. ¿Qué debemos hacer? Tú y yo. Aceptar el consejo. Tus pecados redime con justicia. ¿Cómo puedo yo redimir mis pecados hoy con justicia? Díganme ustedes. Solo Cristo puede hacer eso. Corre a Cristo para que puedas redimir tus pecados. Daniel también le dijo, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En el fondo, lo que estaba haciendo Daniel es, si vas a cambiar, oh rey Nabucodonosor, no digas que vas a cambiar, muestra con hechos que tú realmente has conocido al Dios soberano. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Tuvo que experimentar, tuvo que morder el polvo, hermano, por su orgullo. Hay muchas otras enseñanzas del profeta que vamos a ver en el próximo tema, en la segunda parte, pero hay algunas que son importantes y aplicativas para nosotros. Hermanos, cuidado con el orgullo, cuidado con creer que tú sabes, creer que tú tienes salud, creer que tienes dinero, creer que nada te va a pasar, ignorando que Dios muchas veces puede incluso hacer que pierdas todo para humillarte y que reconozca que el que gobierna no eres tú, sino el Señor. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Aceptar el consejo. Buscar redimir nuestros pecados. ¿Cómo? Con la cruz de Cristo. Y tercero, hermanos, demostrando con hechos que realmente he entendido quién gobierna sobre nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque, como dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz. Esta mañana hemos estudiado parte de lo que dice el profeta Abdías y claramente es aplicable para nosotros en el día de hoy. Qué peligroso es el orgullo. Nos ciega, obnubila nuestra visión, no permite o no nos permite pensar con claridad. Por favor, Señor, líbranos del orgullo. Ayúdanos a admitir que sin ti no somos nada, que tú realmente gobiernas no solamente las cosas externas, sino que tú, en tu misericordia, permitiste que esta mañana pudiéramos amanecer y despertar. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer que quien gobierna eres tú. Ayúdanos, por favor, Señor, a conducirnos como realmente hombres piadosos que reconocen quién eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.